Benvinguts, senyores i senyors, al programa de l'entrevista Canal 56 i canal56.com. Y avui en este estudi central nos acompaña Juan Amat, ell es el vicealcalde del Ayuntamiento de Vinaròs. Juan, bienvenido al programa. Hola, muy buenas tardes. Bueno, començaríem una miqueta en el tema del pressupost municipal, que es va aprovar pràcticament ara fa uns dies. Y bueno, contamos una miqueta les línies bàsiques. Bueno, efectivamente es noticia, o lamentablemente para Vinaròs es noticia que se apruebe un presupuesto, puesto que no hay que perder la perspectiva y hay que tener presente que Vinaròs no aprobaba un presupuesto desde el año 2022. Durante todo el año 2023 se prorrogó el presupuesto anterior y eso en última instancia en lo que redundó fue en la parálisis del propio ayuntamiento. No se han desarrollado proyectos significativos básicamente porque no se tenía habilitado el instrumento a través del cual posibilitarlos, que no deja de ser el presupuesto municipal. Y como bien decía, por fin tenemos presupuesto, que era una de las principales motivaciones que nos llevó a los tres partidos integrantes del gobierno municipal a hacer la moción de censura. Queríamos acabar con la parálisis que sufría Vinaròs y dar cumplimiento al mandato de la ciudadanía. Hay que tener presente que en las últimas elecciones municipales el conjunto de los vinarocenses apostaron por el cambio a través de los discursos renovadores que representaban las formaciones que hoy integramos el gobierno municipal. El presupuesto, en poco más de 2 meses hemos sido capaces de articular un presupuesto municipal ambicioso y que desde nuestro punto de vista, si no soluciona, sí que empieza a habilitar mecanismos a través de los cuales poner fin a las carencias históricas del municipio. Un presupuesto de 43,7 millones de euros que hay que tener presente es 2,2 millones de euros superior al que pretendió aprobar el último gobierno de Alsina. Y es curioso que a día de hoy la única crítica que se nos hace por parte de la oposición es que es un presupuesto copiado o muy parecido al que ellos pretendieron aprobar. Pues no debe ser tan malo cuando la única crítica que se nos hace es esa. Y a la vez decimos, no es verdad. Es curioso que se nos diga que el presupuesto que hemos aprobado es muy parecido al que ellos trataron de presentar, cuando la realidad es que los principales proyectos que contempla el nuevo presupuesto no estaban contemplados en el borrador que pretendió aprobar el último gobierno del señor Alsina. Y voy a concretar, me estoy refiriendo al proyecto, por ejemplo, del nuevo pabellón polideportivo. El tripartito de PP, PVI y Vox ha introducido en el nuevo presupuesto, con una partida de 150.000 euros, la redacción de un proyecto para que Vinaròs tenga un nuevo pabellón polideportivo. Si uno va al borrador de presupuestos que pretendió aprobar el gobierno de Alsina, se dará cuenta que no había absolutamente nada en relación a un nuevo pabellón polideportivo. Pretendían hacer una pista cubierta en la ciudad deportiva, que nada tiene que ver con el planteamiento del nuevo gobierno municipal. Dijimos que tendríamos un discurso ambicioso en torno a mejorar las infraestructuras deportivas, el movimiento se demuestra andando y Vinaròs ha empezado a andar de la mano del tripartito de PP, PVI y Vox, y este es un ejemplo de ellos. Podríamos aludir también al proyecto que contempla el nuevo presupuesto de remodelación de la Plaza 1 de Mayo, 200.000 euros. Si uno coge el borrador que pretendió aprobar el gobierno del señor Alsina, se dará cuenta que no había ni un céntimo para ese proyecto. ¿Me van a decir que lo que hemos aprobado se parece a lo que ellos pretendían aprobar? Pues sí, en las nóminas de los funcionarios, que con independencia que estén unos o estén otros, son las mismas, pero en lo que verdaderamente es la seña de identidad de un presupuesto municipal, que es la apuesta por proyectos de carácter local, la realidad es que nada tienen que ver las apuestas del tripartito de PP, PV y Vox con la del último gobierno del señor Alsina. También contemplamos una partida de 150.000 euros para proyectar un nuevo auditorio. Y la realidad es que aquellos que gobernaron durante más de 8 años han sido incapaces ni tan siquiera de licitar la obra. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es de poner a Vinaròs en marcha. Podríamos hablar de múltiples inversiones, como el desarrollo del PAI de la Torre Ballester. Lo decíamos en la oposición y lo mantenemos ahora que somos gobierno. Es una verdadera vergüenza que no se haya desarrollado ese PAI. Y no porque sea complejo,
sino por todo lo contrario, porque toda la tramitación estaba concluida. La concluyó el último gobierno de Juan Bautista Juan en el año 2015 y por lo tanto no tiene nombre que hayan pasado más de 8 años desde que dejara la alcaldía Juan Bautista Juan sin que el gobierno de la ciudad de Vinaròs haya desarrollado un PAI de esa magnitud que es completamente céntrico. Pues bien, ahí también vamos a ser coherentes con lo que dijimos en la oposición y también contemplamos partida para desarrollar lo que desde nuestro punto de vista tiene que ser el inicio de la reactivación del urbanismo, porque al final una ciudad que no gestiona el urbanismo es una ciudad condenada a la parálisis, que es lo que ha estado sufriendo Vinaròs en los últimos 8 años. Podríamos seguir, es un presupuesto que contempla también partidas significativas para otra de las banderas que hicimos desde el Partido Popular en la última campaña electoral. Dijimos que crearíamos la Concejalía de Costa Norte, Costa Sur y Ermita, la hemos creado y la hemos dotado de recursos para que verdaderamente tenga sentido el área. Y estamos hablando de que el último presupuesto del señor Alsina tenía una partida para asfaltados del conjunto del municipio de 250.000 euros. El nuevo presupuesto del tripartito tiene una partida de 250.000 euros para el casco urbano y otra adicional de 300.000 euros exclusiva para Costa Norte, Costa Sur y zona de la Ermita. ¿Vamos a dar solución a todos los problemas en relación a los asfaltados de estas zonas? Evidentemente no, pero también es cierto que pretendemos dar un impulso y empezar a hacer políticas verdaderamente efectivas que supongan un punto de inflexión en una situación de abandono que viene acumulada en muchos años. Hay partidas para alumbrado, 50.000 euros para farolas solares en Costa Norte, Costa Sur y Ermita. Hay inversiones específicas para la escollera de Cala Puntal o la del Triador, 25.000 euros la primera, más de 50.000 la segunda. Al final, ¿de qué estamos hablando? De invertir en aquellas zonas en las cuales durante mucho tiempo han estado desatendidas. Y por supuesto, es un presupuesto que no va a dejar de poner el foco en turismo o comercio. Es fundamental que desde el ayuntamiento se trate de dinamizar la ciudad para que en última instancia convirtamos a Vinaròs en un municipio mucho más atractivo, que atraiga gente y que acabe redundando en un mejor posicionamiento del comercio local. Pues ahí también hay un compromiso evidente materializado a través del nuevo presupuesto. Entrando un poquito en detalle, por ejemplo, en el pabellón polideportivo, ¿cuál es un poco el planteamiento, ¿no? La gente que no lo conozca, hacer uno nuevo, remodelar el nuevo. Claro, el proyecto, y agradezco la pregunta, es precisamente lo fundamental, donde se evidencia la ambición de este nuevo equipo de gobierno. No estamos hablando de remodelar o mejorar el actual, estamos hablando de una nueva infraestructura que complemente la oferta en materia deportiva que tiene este municipio. Nos hemos quejado históricamente de que las infraestructuras deportivas en este municipio están desatendidas y no están a la altura de las necesidades de la ciudad. Pues bien, el movimiento, como decíamos, se demuestra andando y la primera piedra va a ser esta, que pretendemos sea un punto de inflexión en la mejora de las infraestructuras deportivas. Estamos hablando de un nuevo pabellón polideportivo que complemente a los servicios que presta el actual. ¿Dónde estaría? ¿En la ciudad deportiva o se buscaría algún emplazamiento en Vinaròs? El planteamiento que tenemos a día de hoy el nuevo equipo de gobierno es que se sitúe en casco urbano. Casco urbano. Y en el tema de la Plaza 1 de Mayo, ¿qué tipo de remodelación o reestructuración de toda esa zona se plantea? ¿Cuál es la idea? Es evidente que estamos ante una zona o una plaza del municipio que es fundamental, que durante muchísimos años ha estado desatendida y lo que pretendemos es actualizar la imagen de la Plaza 1 de Mayo, dando más relevancia a las zonas verdes y, por supuesto, en última instancia estaremos hablando de un plan de embellecimiento de la ciudad, en lo que desde luego tiene que ser una plaza que conecta una zona como es el Paseo Marítimo con otra también actual y atractiva como es la Plaza de España. Pues bien, lo que pretendemos es a lo largo de esta legislatura dar pasos significativos que redunden en el embellecimiento de la ciudad y creemos que en la Plaza 1 de Mayo,
hay una oportunidad que está plenamente justificada por los muchísimos años en los que no se ha actuado y, por supuesto, porque estamos hablando de una de las zonas más visitadas o más transitadas del municipio, puesto que colinda con el paseo marítimo. Y además una plaza que tiene diferentes niveles que habrá que afinar muchísimo, ¿no?, para que no queden allí algunos desniveles en algunas zonas. Por supuesto, de lo que tratamos es de mejorar la plaza. A partir de ahí, el detalle de en qué consistirá esta mejora. Bien, ahora lo que tenemos es una partida presupuestaria para redactar un proyecto que en última instancia será el que determine qué tipo de remodelación se va a hacer. Pero es muy importante tener presente eso. Acabará el 2024 y habrá quien diga que no se ha hecho nada. La realidad es que se habrá hecho mucho, porque se estarán poniendo las bases para que esos cambios se materialicen en el 25 y en el 26. Una de las cuestiones fundamentales que pone de relieve la dejadez con la que ha estado gestionada el Ayuntamiento de Vinaroz en los últimos años es que lamentablemente no tenemos proyectos ni siquiera que poder criticar. A mí me hace mucha gracia. Últimamente estoy viendo al señor Alsina en alguna rueda de prensa diciendo que hay proyectos o que han dejado proyectos en los cajones para que el nuevo equipo de gobierno los pueda desarrollar, y uno de los que nombra es el de la Avenida Libertad. Pues bien, la ciudadanía tiene que saber. La redacción del proyecto de la Avenida Libertad se firmó el jueves pasado. Es decir, no está ni tan siquiera redactado el proyecto. Se acaba de firmar el decreto a través del cual posibilitar la redacción de ese proyecto. Pues, ¿qué quiere decir esto? Si los proyectos que han dejado en los cajones son como el de la Avenida Libertad, que ni tan siquiera está redactado, pues es la prueba clara y evidente que si algo ha adolecido Vinaroz en los últimos años no es solo en la materialización de obras, que no las ha habido, es que ni tan siquiera se han trabajado adecuadamente los proyectos de ciudad. Y es importante, porque le puedo garantizar a usted que cuando este tripartito deje o acabe la legislatura, no solo habrán habido cambios significativos, obras de carácter municipal concluidas, materializadas, inauguradas, sino que también dejaremos proyectos redactados que el futuro equipo de gobierno podrá hacer uso o no, pero desde luego no tendrá que empezar desde cero, como lamentablemente nos hemos encontrado el tripartito de PP, PVI y Vox. Vicealcalde, hay que decir que uno de los proyectos importantes que se ha marcado el gobierno municipal en esta legislatura es el tema del auditorio. A mí me sorprendió un poco escuchando en el Pleno de que, bueno, ahora se está esperando un poco la liquidación del presupuesto, los remanentes y tal, y posiblemente se estaban hablando de 3 y 4 millones de euros de remanentes. Me parece mucho dinero, ¿no? ¿O es que no se ha gastado ese dinero o el ayuntamiento ha recaudado muchísimo? No sé. Bien, la realidad es que ese es otro ejemplo de los muchos que hay, que el Ayuntamiento de Vinaroz no ha estado bien gestionado, porque efectivamente es mucho dinero. Yo me atrevería a decir, y me puedo equivocar, pero estoy convencido que los remanentes del Ayuntamiento de Vinaroz oscilarán entre los 4 y los 5 millones de euros. Y esa será la prueba evidente y adicional a otras muchas que hay de que el Ayuntamiento no ha estado bien gestionado. ¿Por qué? Porque no tiene nombre que un ayuntamiento que adolece de carencias significativas en infraestructuras deportivas, en infraestructuras culturales, hay muchas cosas por hacer en Vinaroz, no tiene nombre que a un equipo de gobierno le sobren 4 o 5 millones de euros. ¿Qué pone de relieve? Que no se ha gestionado, que no ha habido gestión. Si hoy el Ayuntamiento de Vinaroz tiene capacidad de poder gestionar, es porque previamente han habido otros gobernantes que no han hecho su trabajo. ¿Por qué? Porque han dejado las inversiones, las partidas por ejecutar, y no estamos hablando de partidas minúsculas o pequeñas, son partidas muy significativas. A mí me hace gracia, otra de las críticas recurrentes del señor Alsina, es que habilitan una operación de crédito de más de 5 millones de euros en el nuevo presupuesto. Bien, es cierto, el presupuesto de 2024 contempla la posibilidad, y subrayo, posibilidad, de concertar una operación de crédito de 5 millones de euros. Que el presupuesto de 2024 posibilite concertar una operación de crédito de 5 millones de euros no quiere decir que se haya concertado, ni tan siquiera que se vaya a concertar. ¿Y por qué digo esto? Porque, como usted bien decía, puesto que preveemos un remanente muy abultado, estamos convencidos que no será necesario materializar la operación de crédito, estamos convencidos que durante el 2024 no se incrementará el endeudamiento de la ciudad.
Y esto es significativo, porque lo que hemos hecho en el presupuesto, habilitando esa posibilidad, es sencillamente preparar al ayuntamiento para poder gestionar esos recursos. Quisimos incorporar en el presupuesto los remanentes. El interventor no nos lo posibilitó y lo que habilitamos es una fórmula como la que le acabo de decir, que en ningún caso va a suponer el aumento del endeudamiento, porque lo entenderá cualquiera. Es como el que tiene una póliza de crédito. Es decir, si no la ejerces, no se incrementa el endeudamiento. Pues a día de hoy, Vinaròs lo que tiene es una posibilidad que en ningún caso, ya lo decimos desde el gobierno municipal, la vamos a materializar porque estamos convencidos que no va a ser necesario, porque estamos convencidos que durante el año pasado no se hizo absolutamente nada y por lo tanto aflorarán unos remanentes tan significativos como los que acabo de decir. ¿En qué situación están los fondos europeos? Lo que es el EDUSI, que afecta a la pasarela, el tema del nuevo edificio que se quería hacer de los servicios sociales en la zona del edificio de la Gent Gran. ¿En qué situación se lo han encontrado? Pues bien, se lo voy a resumir de forma meridianamente clara. Un desastre. Y lo digo sin ningún tipo de matiz. Y es evidente, y lo puede constatar cualquiera. Estamos hablando de una vía litoral. Al final venían 10 millones de Europa. Al final iba a ser eso un revulsivo para esta ciudad. El tiempo pasó y los principales proyectos que se iban a desarrollar con los fondos europeos brillan por su ausencia. Recopilamos. Una vía litoral iba a conectar Vinaròs con Benicarló. A día de hoy estamos en condiciones de decir, sin riesgo a equivocarnos, que no es viable, que no es posible, que se ha malbaratat, com diria el señor Alsina, lo que era una posibilidad o una de las principales inversiones del EDUSI. Y uno puede decir, bueno, han tenido mala suerte, no se puede acertar en todo. Bueno, pues vamos a otra. El centro social, la principal inversión de los fondos EDUSI, también caída, sin desarrollar. ¿Por qué? Por la falta de capacidad de gestión de aquellos que tenían la responsabilidad de ejecutar esas inversiones. Y si nos vamos a la pasarela, pues tiempo hablar de poder hablar de la pasarela, pero la realidad es que a día de hoy... Porque se ha hablado muchísimo, ¿eh? Se ha hablado tanto como que recuerdo perfectamente que en el 2018 el señor Alsina en campaña electoral nos decía que la inauguración de la pasarela se iba a hacer en la primera mitad del 2019. Estamos en 2024 y la pasarela a día de hoy sigue sin estar concluida. Y como digo, tiempo habrá de poder hablar en qué situación se encuentra esta obra. Porque como todo aquello que ha tocado el señor Alsina, la señora Morellà y el señor Albella, pues nos encontramos muchos problemas y ninguna solución. La realidad, la gestión de los fondos EDUSI ha sido un verdadero desastre, porque aquellos proyectos a los que iban a ir destinados esos fondos, hoy estamos en condiciones de decir, sin riesgo de equivocarnos, que se han caído todos. Y el único que no se ha caído, que es la pasarela, como decíamos, presenta serios problemas que a día de hoy ponen en duda la viabilidad del propio proyecto o por lo menos de la financiación con cargo a los fondos europeos de ese proyecto. ¿Alguna responsabilidad deberán tener los gestores que han estado al frente de este ayuntamiento en los últimos años? A mí me hace mucha gracia ver al señor Alsina, a la señora Morellà o al señor Albella hablando de estas cosas como terceros ajenos a la gestión del ayuntamiento. Es que ustedes son los principales responsables de que estos proyectos a día de hoy se hayan perdido, la mayor parte de ellos, y los que no, en serio riesgo de poder ser financiados con los fondos europeos. Algo tendrán que decir, alguna responsabilidad tendrán que asumir. Pues no, según parece, están instalados en discursos autocomplacientes que si para algo han servido es para poner de relieve las enormes carencias de la gestión del señor Alsina y de los integrantes de su gobierno municipal. Me da la sensación, señora Mar, que en el tema de la pasarela podrían haber sobrecostes. Pues sobrecostes. Es decir, que si aquello estaba presupuestado en, no sé si eran 2 millones de euros, acabemos pagando, yo qué sé, 2.200 o 2.500. Sobrecostes me permitirá que sea prudente en relación a este tema. ¿Por qué? Porque sobrecostes es evidente que han habido. Lo que están pendientes de cuantificar. A día de hoy sabemos que hay unos excesos de medición y, por lo tanto, como decíamos, más pronto que tarde habrá oportunidad de hablar en profundidad de en qué situación se encuentra
esta obra. Yo le voy a decir una cosa muy sencilla, que ya pone de relieve lo preocupante de la situación. La empresa, o la UTE, adjudicataria de esta obra, ha presentado una solicitud, ya no de prórroga de la obra como había solicitado con anterioridad, ha pedido una suspensión. Pues bien, cualquier telespectador podrá entender que una obra que tendría que estar finalizada desde hace más, y se dice pronto, más de 3 años, una UTE que ha solicitado sucesivas prórrogas, es decir, la fecha de finalización de la obra no la cumplo y pido que me la amplíen, pues a día de hoy lo que está pidiendo es la suspensión del contrato. ¿Eso es preocupante? Evidentemente lo es. ¿Eso quiere decir que no se vaya a finalizar la obra? No necesariamente, pero desde luego es importante tener presente que toda aquella actuación que iba a venir financiada con fondos europeos o con los fondos EDUSI, en Vinaroz no se ha desarrollado ni una sola en plazo. Y la única que está por ver si se puede desarrollar o no es la pasarela y, como decíamos, cada vez queda menos tiempo y los problemas no son pequeños. Bueno, la imagen delante de Europa, la verdad que Vinaroz no será muy buena, ¿no? De cara a futuros proyectos habrá que convencer especialmente a Bruselas de que hay buenos gestores, de que se pueden hacer proyectos y que las cosas se acaban en tiempo y forma, ¿no? Pues está dando usted en el quid de la cuestión de lo que prevemos será un gran problema para este municipio, porque es conocido por todos que uno de los elementos que se va a baremar para futuras ayudas o para la gestión de futuros fondos europeos va a ser qué gestión se ha hecho de los previamente concedidos, y es evidente que Vinaroz ahí no sale bien posicionada. Pues bien, es una dificultad añadida a las muchas que tenemos, fruto de una herencia cuando menos más que criticable, la del gobierno del señor Alsina. Yo voy a decir otra cuestión, y no son excusas, es la realidad objetiva. Cuando yo coincido con amigos o con ciudadanos, y puede uno decir, bueno, es que tú perteneces a una formación política o no eres objetivo, vale, contésteme cualquiera que piense así. ¿Qué proyecto de carácter municipal se ha desarrollado en este municipio en los últimos 8 años? El que más dice, te dice el Jaume I. Pues es una obra autonómica. Es que de carácter municipal en los últimos 8 años no hay un solo proyecto municipal mínimamente significativo desarrollado en 2 legislaturas. Esa ya es una carta de presentación absolutamente desastrosa para aquellos gobernantes que han gestionado la ciudad durante ese periodo. Es que yo recuerdo, el último gobierno del Partido Popular, el de Juan Bautista Juan, gobernó esta ciudad del 11 al 15, con una situación económica tremenda, con presupuestos municipales que eran la mitad de los que ha disfrutado los gobiernos del señor Alsina. Oiga, a algunos les parecerá muchos, a otros pocos, pero la realidad es que se dejaron una ciudad mejor que la que se encontraron. La realidad es que dejaron la plaza del Convento San Francisco, que era un terraplén. Oiga, y ahora tenemos una nueva zona verde. Hubo quien decía que eso era poco. Pues quien decía eso, el señor Alsina, después gobernó esta ciudad 8 años y no ha hecho una actuación de carácter municipal equivalente, ya no le digo mejor, ni siquiera equivalente. Pues bien, esa es la prueba evidente del fracaso de la gestión, y por eso, y es a eso a lo que pretendemos pasar página. Vinaroz merece y necesita un gobierno eficaz, y en eso estamos, volcados en habilitar un presupuesto que posibilite dar respuesta y soluciones a las carencias del municipio. Y a todo esto, señor Juan Amat, hay que decir que, bueno, el asunto de los PAIs, indistintamente que algunos están judicializados y demás, la verdad que hay una parálisis desde hace muchísimo tiempo, ya no solo en Vinaroz, si nos vamos a otros municipios cercanos, también ahí, en fin, esta mesa estaría llena de papeles, es decir, que al final los PAIs es una fuente de ingresos para el consistorio, ¿no? Aparte de que los vecinos afectados también quieren soluciones, no pueden estar ahí 20 años esperando a que, no sé, pues se haga la urbanización, se construyan casas y de alguna manera se solucionen zonas que parecen un herbasal, con diuen en valencià, ¿no? Así es, y la realidad es la que usted describe. Por eso es tan grave que en Vinaroz durante tantísimos años se haya desatendido el urbanismo. Y ahora parece poco menos que estamos hablando de algo importante. Es que lo es. Es que lo que no tiene nombre es que durante 8 años no se haya desarrollado un solo PAI en Vinaroz.
y los hay de todo tipo y de todo tamaño. Los hay grandes, los hay complejos, los hay sencillos. El de la Torre Ballester, como decíamos, es que es muy sencillo. Y son países importantes en la medida en que, como decíamos, repercuten en el plan de embellecimiento de la ciudad. Es que están en pleno centro. Es que el Pai de Machaco, abandonado durante los últimos 20 años, es que está en la fachada marítima del municipio. Es que no tiene nombre. Es que no podemos decir ni quejarnos de que hayan surgido problemas. Es que sencillamente se ha abandonado. Pues este equipo de gobierno ha establecido como prioridad la gestión de aquellos países. No daremos solución a todos, por supuesto que no, pero desde luego lo que estamos convencidos es que se va a hacer mucho más de lo que se ha hecho en los últimos 8 años. ¿Por qué? Porque se va a hacer algo, y no porque seamos más listos, ni más buenos, ni tan siquiera más inteligentes, simplemente porque vamos a trabajar, simplemente porque en la Concejalía de Urbanismo se han establecido prioridades, simplemente porque se han puesto recursos. Es que en la nueva plantilla que ha aprobado este presupuesto, que hay quien dice es tan parecido al anterior, pues otra de las grandes novedades es que contempla la incorporación de un nuevo arquitecto. ¿Por qué? Porque es evidente que la situación de abandono de muchos PAIs supone una pérdida de oportunidad para la ciudad. Es que a través de esos PAIs se generan ingresos directos e indirectos. Es que hay muchos propietarios que ven sus posibilidades de progreso y mejora estancadas. Pues bien, a todo eso es a lo que hemos venido a poner soluciones y desde luego tenemos claras las prioridades. Pai de la Torre Ballester se tiene que finalizar, se tiene que materializar, Pai de Machaco se tiene que avanzar, el Pai del Mercadona se tiene que avanzar y estas son las 3 prioridades en materia urbanística que va a tener el nuevo equipo de gobierno. Y hay quien diga, bueno, ¿y qué pasa con el Sub-14 o el Pai del Vinalá? Por supuesto que también, pero la realidad es que ese está judicializado. Pero lo que estamos diciendo es, oiga, es que para llegar al 5 hay que pasar previamente por el 1, el 2, el 3 y el 4. Claro. Y aquí llevamos 20 años donde nos hemos instalado en que el urbanismo poco menos que se arregla solo. Y aquellos que piensan así, Partido Socialista, Compromiso, Podemos, los resultados los hemos visto, el fruto de su gestión. 8 años y ni un solo Pai desarrollado. Por cierto, en el Pai de Machaco, una curiosidad, a lo mejor me equivoco, el Coliseum, el antiguo Coliseum, está afectado, este edificio, porque ahora está medio apuntalado, por no decir que un día de estos tenemos un susto, porque aquello ya está todo vallado. Pues así es tal y como usted lo describe, por supuesto que está afectado y ahora estamos en pleno proceso, se suspendieron las licencias, ¿para qué? Para que el gobierno municipal haga una propuesta de ordenación. Y eso en última instancia, ¿qué es lo que es? Pues sencillamente establecer las reglas, las normas para poder desarrollar esa zona. ¿Esto quiere decir que vaya a ser fácil? No. ¿Esto quiere decir que vaya a ser una solución que reciba el respaldo unánime de todos los propietarios? Pues no lo sé, ojalá que sí. Pero la realidad es que la alternativa a todo ello no puede ser la que ha sido, que es simple y llanamente no hacer nada. Pues bien, aquellos que quieran no hacer nada, lo mejor es que no opten a gestionar el ayuntamiento. Y lamentablemente Vinaròs ya tiene experiencia en lo que es el abandono de la gestión del urbanismo. Y la experiencia tiene nombre y apellidos, Guillem Alsina. Y a todo esto hay que seguir gestionando proyectos autonómicos, porque ahí está el edificante del Vilaplana, que bueno, está ahí. Está el asunto del segundo centro de salud, para que todos nos entiendan que de alguna manera sí que son proyectos que vienen de fuera, pero que el ayuntamiento siempre tiene que hacer alguna cosa. Es fundamental y yo en la oposición personalmente fui muy crítico con aquellos que no supieron poner en valor las necesidades o los intereses de los vinarocenses y desde luego pretendemos ser coherentes. Y lo decimos, lo advertíamos en campaña y lo vamos a hacer desde el gobierno municipal. No tiene nombre que Vinaròs siga siendo el patito feo de las inversiones de los distintos gobiernos autonómicos. Y lo dijimos, lo sostenemos y lo mantenemos. Vamos a ser profundamente reivindicativos. Y, por ejemplo, el segundo centro de salud es que es obligado, es que ha sido prometido por todos y sistemáticamente incumplido. Pues la realidad, hay un compromiso en firme por parte del presidente Mazón y desde luego va a haber un gobierno municipal que va a ser exigente con aquellos que tienen que dar cumplimiento a las promesas adquiridas. El Vilaplana, otro ejemplo, es una de las principales inversiones en nuestro presupuesto, más de 6 millones de euros para desarrollar la ampliación del IES Vilaplana.
Y cualquiera que nos oiga hoy hablando de este tema podría decir, oiga, ¿y esto no es lo que el señor Alsina había dicho que estaría finalizado hace 2 años? Pues sí, es lo mismo que decía el señor Alsina que iba a estar finalizado hace 2 años. Pues lamentablemente no está ni siquiera licitada la ejecución. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? De dar cumplimiento a aquellas promesas hechas por otros incumplidas. La ampliación del Vilaplana va a ser una realidad, está contemplada en este presupuesto y esto sí, que estaba contemplado también en el presupuesto anterior del señor Alsina. ¿La diferencia cuál es? Que no es suficiente con presupuestar las cosas. Además de presupuestar, hay que ejecutar. Y ahí va a ser donde va a estar la gran diferencia entre el anterior gobierno municipal y el nuevo, en que no solo vamos a presupuestar, también vamos a ejecutar, y el Vilaplana va a ser un claro ejemplo de ello. Hay otro proyecto importante que, bueno, el Gobierno del Estado también se ha comprometido a realizar, que es ese bulevar de la antigua 340. No sé si ustedes lo ven con buenos ojos, con cierto optimismo que algún día esto se hará, o de alguna manera la idea que se planteaban en un principio no les acaba de gustar, o sí, no sé. Nosotros teníamos un planteamiento más ambicioso, pero hay que ser serios. Es decir, cualquier inversión que suponga una mejora en las actuales condiciones de este municipio va a ser bienvenida. Y esta no va a ser una excepción. Ojalá el Gobierno central cumpla con aquello que comprometió. Y desde luego aspirábamos a que ese bulevar hubiera alcanzado el conjunto del municipio. La verdad es que han pretendido plantearlo por fases. Pues bien, si se desarrolla la primera fase nos daremos por satisfechos, pero desde luego que se haga, porque llueve sobre mojado. Han sido múltiples los anuncios efectuados que después han venido acompañados de múltiples incumplimientos. Pues si al gobierno autonómico, que es del Partido Popular, vamos a ser exigentes, que a nadie le quepa la menor duda que con el Gobierno central no va a recibir un trato distinto por nuestra parte. Primero va a estar Vinaròs, segundo van a estar los vinarocenses y después todo lo demás. Por lo tanto, el Gobierno central deberá de cumplir y si no, criticaremos lo que son los incumplimientos de aquellos que en campaña electoral prometen de todo y después lamentablemente se olvidan de gran parte de lo prometido. Esperemos que este no sea el caso. Y en el tema industrial, ¿qué idea llevan? Porque ahí tenemos soterranyes que, bueno, no sé, algún día ahí, no sé si algo farem, no ho sé, porque nos costó una pasta, ¿no? Pues evidentemente, la realidad es que... Por decir uno de los lugares, ¿no? Sí, es evidente. La realidad es que a día de hoy yo llevo oyendo hablar desde que entré en este ayuntamiento del polígono industrial de Soterranyes y la realidad es que de polígono industrial no ha habido nunca en Soterranyes y según parece no lo va a haber. Es un proyecto que a día de hoy está muerto y enterrado. ¿Se quiere asumir o no? Habrá quien salga a criticar que el señor Amat ha dicho que Soterranyes está muerto y enterrado. Es que no lo dice el señor Amat. Es que invito a cualquiera que pase. Es que lo único que hay es un conglomerado de suelo rústico que no ha sido ni recalificado y estamos hablando de más de 20 años. ¿Asumimos la realidad o seguimos instalados en discursos teóricos que pueden satisfacer a quien los hace, pero que desde luego están al margen de la realidad? Pues bien, nosotros tenemos claro lo que hay que hacer y lo que hay que hacer es poner los recursos de los vinarocenses al servicio de los vinarocenses. Y a día de hoy, en Soterranyes, lo que único que hay es una cantidad ingente de suelo rústico adquirida a un precio muy superior al precio de mercado. Por lo tanto, polígono industrial ahí no va a haberlo, por lo tanto, empecemos a aportar soluciones y desde mi punto de vista las soluciones pasan por amortizar suelo rústico que no tiene ningún sentido que el Ayuntamiento de Vinaròs mantenga cuando la viabilidad de ese proyecto está reconocido por todos aquellos que saben de lo que hablan, no es viable. Por lo tanto, a los problemas, soluciones y lo que deberíamos de hacer es empezar a hablar de posibilidades realistas y desde luego Soterranyes no lo es. ¿Se han encontrado en estos 2 meses y algunos días con muchas sorpresas en el ayuntamiento? Pues sorpresas relativamente. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido muy críticos con la gestión del gobierno del señor Alsina y por lo tanto no nos ha sorprendido encontrarnos un ayuntamiento desmotivado en cuanto a los recursos humanos, no nos ha sorprendido encontrarnos un ayuntamiento mal gestionado en cuanto a proyectos, no nos ha sorprendido encontrarnos un ayuntamiento sin ninguna motivación ni plan de futuro en relación a las principales carencias del municipio. Ahora, que no nos haya sorprendido no quiere decir
que sea normal. Al final estamos hablando de las consecuencias de una mala gestión municipal. Y nosotros no hemos venido aquí a lamentarnos, hemos venido a poner soluciones. Por lo tanto, en nosotros no encontrarán excusas. Vamos a ser críticos con aquellos que hoy pretendan hacer un discurso crítico con un gobierno municipal que, hay que recordar, llevamos menos de 3 meses. Si es que el señor Alsina le oí yo una rueda de prensa hace menos de una semana criticando el mal estado de los caminos rurales. Oiga, coincido con él plenamente. Los caminos rurales de este municipio podrían estar mucho mejor de lo que están. Pero el único responsable de esa dejadez es el gobierno que ha estado dirigido por él, porque como usted comprenderá, en 3 meses pocas soluciones podremos aportar a las problemáticas de los caminos rurales. En 1 año, desde luego, seremos responsables, pero ya le adelanto, en 1 año habrá mejoras considerables, básicamente porque hemos habilitado más recursos. Y no solo hemos habilitado más recursos, es que estamos decididos, como decía, a ejecutar las partidas. Ahí ya va a haber una clara diferencia en relación a los gobiernos del señor Alsina, pero también vamos a hablar con rotunda claridad. No somos el gobierno de las excusas, para eso ya estaban ellos. Yo siempre digo lo mismo, yo he pertenecido a un gobierno del Partido Popular, el de Juan Bautista Juan. Cuando salimos de ese gobierno, de lo que se discutía era si lo que habíamos hecho era mejor o peor. Después he visto lo que ha hecho el gobierno del señor Alsina. Y cuando han salido del gobierno, de lo que se discute es de quién es la culpa de que no se haya hecho nada. Parece una tontería, pero no lo es. La diferencia es considerable. Nosotros aspiramos a dejar un Vinaroz con un nuevo pabellón polideportivo. Y después vendrán los de siempre, a decir si está bien, si está mal, si es mucho, si es poco. Pero la realidad, ¿sabe cuál es? Que si en 3 años y medio somos capaces de hacer un nuevo pabellón polideportivo, será muchísimo más de lo que habrán hecho los gobiernos del señor Alsina, de Compromís y de Podemos, que estuvieron 8 años gestionando este municipio y ni tan siquiera fueron capaces de remodelar el actual pabellón. ¿Qué quiero decir con ello? Oiga, que los papeles lo resisten todo, que uno puede hablar de lo que quiera, pero después hay una realidad objetiva. Y por sus obras los conoceréis, y nunca mejor dicho. Y en este caso, al gobierno del señor Alsina, si es por obras, pues como decíamos, entre las que se han caído y las que están paralizadas, pues blanco y en botella. Hace poco que ha terminado el carnaval y, bueno, por ejemplo, la Gala de las Reinas, en fin, un carnaval que ha estado muy bien y, bueno, ha tenido un emplazamiento que ya parece ser que ya no podrá estar, ¿no? Y, bueno, habrá que ir pensando, supongo que ya el gobierno municipal, el año que viene, donde hacemos la Gala de las Reinas, por decir algo, ¿no? Que tampoco no es que haya demasiadas zonas en Vinaroz un poco para hacer este tipo de acontecimienos, ¿no? Pues efectivamente, ahí hay... Yo lo pongo como ejemplo, ¿no? Y es cierto y coincido plenamente con lo que usted está diciendo. Ahí está uno de los grandes retos a futuro del carnaval. Pero yo no quiero dejar pasar la oportunidad y cada vez que me hablan del carnaval lo digo como lo siento. Ha habido una gran gestión por la comisión organizadora y esto no es mérito del gobierno municipal. La realidad es la que es. Hay el compromiso de gente que de forma altruista ha dado un paso al frente y yo desde mi punto de vista lo digo y lo digo públicamente, ha supuesto un punto de inflexión en la gestión del carnaval. Ha habido una llegada de Carnestoltes verdaderamente espectacular. Ha habido una gala de las reinas como yo no recuerdo otra. Y desde luego han habido mejoras considerables incluso también en la gestión del desfile. Por lo tanto, estamos hablando de que el carnaval de Vinaroz, que es uno de los principales activos en fiestas, está muy bien gestionado y ha estado muy bien gestionado por gente que desde aquí les quiero hacer un reconocimiento público y por lo tanto el ayuntamiento tiene que estar al lado de posibilitar mejoras y como usted dice, uno de los principales retos de cara al futuro será buscar una nueva ubicación que sea alternativa a la que tan buena experiencia ha generado en este año. Y desde luego no va a ser fácil, pero no por eso deja de ser apasionante. Tenemos que superarnos y ahí tenemos una oportunidad. Finalmente, no sé si serà el Pai de Camifondo, que ahir és una terbassal que tenim enorme, no? Que algun dia hi haurà que pegar mà. Però el que parlem sempre, no? Necessitem massa, diguéssim, tècnica per a preparar papers, no? Per a que la gent mos entenga, no? Es evidente, y ese es otro de los países que la ciudad debería desarrollar, que en esta legislatura no va a haberse concluido, pero sí aspiramos a que haya
un trabajo que no va a ser visible, pero que posibilitará que estemos más cerca del final. Y coincido con usted, ahí hay una de las posibilidades, pero será a medio y largo plazo. Desde luego, a corto plazo no preveo que se pueda desarrollar ahí una presentación de reinas. Pero bueno, es como decíamos, estamos a tiempo de poderlo prever. Con calma, valorar distintas posibilidades y tendrá que ser de mano de la COC cuando alcancemos un acuerdo. Estamos en marzo y bueno, ya la primavera está tocando a la puerta y en Tres y no res pues habrá que ir preparando ya las fiestas de San Juan y San Pedro, que parece que están muy lejos, pero bueno, ya supongo que el concejal de fiestas ya debe estar un poco calculadora en mano y un poco ya contratando, si no contratando en orquestas y demás, porque esto siempre se prepara, parece que las fiestas se preparan de hoy para mañana y esto lleva un trabajo tremendo, ¿no? Evidentemente, mire, tal como salga de aquí, me voy a una reunión con el gobierno municipal única y exclusivamente para articular lo que es la previsión de la gestión de las fiestas. Y en un área tan importante como las fiestas, donde tenemos comprometido dar un nuevo impulso, donde entendemos que tiene que ser un elemento dinamizador del municipio, la gestión va a ser coordinada por parte de distintas áreas y desde luego lo que va a hacer y decir el concejal de fiestas va a ser muy importante, pero concebimos la gestión municipal como un órgano colegiado o a través de un órgano colegiado y por lo tanto, como decíamos, son distintas áreas las que ya están trabajando en prever o planificar unas fiestas que estamos convencidos supondrá una carta de presentación del nuevo gobierno municipal. Así esperamos, así deseamos y así estamos trabajando. Estamos un poco en la recta final de esta entrevista con Juan Amat, vicealcalde del Ayuntamiento de Vinaròs. Y bueno, no sé, la verdad que seguiremos hablando en los próximos meses cómo va el desarrollo de este presupuesto y bueno, a buen seguro, porque a veces nos centramos mucho en las grandes infraestructuras, pero no se pierde tampoco el foco, digamos, en todo el tema de servicios sociales, esa ayuda a los más necesitados, que también siempre es tremendamente importante. Es muy importante y de hecho en este presupuesto así lo materializó o lo visibilizó la propia alcaldesa. La partida de las ONGs se ha incrementado de forma significativa y es porque se quiere seguir atendiendo, ampliando los esfuerzos y reconociendo la existencia de que hay vinarocenses que lo pasan mal y desde luego el ayuntamiento tiene que ser un mecanismo de ayuda a todos aquellos que hoy lamentablemente no están en las mejores condiciones económicas. Pues bien, el área social es fundamental, el presupuesto contempla la mejora de esas partidas, también contempla la oficina de la vivienda, que no deja de ser un primer paso a lo que tienen que ser políticas de carácter municipal en desarrollo de vivienda protegida, de vivienda de protección oficial, y el ayuntamiento ahí también va a dar respuesta, también va a suponer un cambio respecto a anteriores equipos de gobierno y está previsto en el presupuesto y como decíamos estamos en disposición de decir que daremos cumplimiento a lo que hoy son meras expectativas. Estamos seguros que no defraudaremos y en el área social va a haber mayor política social y mejor política social. Ya por último, señor Amat, ¿le ha molestado un poco estos grupos que se han creado por redes sociales, un poco a veces con críticas, entrando en lo personal y en lo individual, que a veces esto, en fin, ya se sabe que las redes sociales parece que no tengan hueso como la lengua, ¿no? Y que de alguna manera allí se puede decir absolutamente de todo, pasando incluso algunas, y sé que alguno me criticará, pero pasando varias, por no decir multitud, líneas rojas, ¿no? Bueno, la realidad es igual, es cuando uno decide dar el paso de entrar en la política municipal en un municipio como Vinaròs, sabe a lo que se expone. Y desde luego yo vengo llorado de casa. El día que no quiera, no estaré. Y mientras esté, tengo que asumir las críticas yo y cualquiera de mis compañeros. La realidad, ¿sabe cuál es? Que al final las redes sociales no dejan de ser más que el reflejo de las frustraciones de aquellos que muchas veces ni siquiera utilizan perfiles reales. Al final, ¿de qué estamos hablando? Hasta ellos mismos se avergüenzan de lo que dicen cuando tienen que buscar perfiles falsos para poder decir lo que dicen. Nosotros estamos en otra cosa, nosotros estamos en mejorar esta ciudad. Y cuando uno pretende gestionar la ciudad de forma eficaz, no va sobrado de tiempo. Le puedo asegurar, y no le engaño, que dedico muy poquito tiempo a las redes sociales. Y ahora estamos volcados en otra cosa. Estamos volcados en dar solución y a mí lo que me preocupa es la percepción de la opinión pública
cuando hayamos acabado la legislatura. Y le puedo asegurar que no habrá nadie más exigente que yo conmigo mismo. Por lo tanto, mi compromiso es con esta ciudad y está incardinado en desarrollar los principales proyectos a los que hemos aludido con anterioridad. Y ya le digo, es bien sencillo. 8 años de gobierno del señor Alsina, donde deja un municipio con las mismas carencias que se encontró, pues esa es la diferencia y aspiramos a que esa sea la diferencia con respecto a ellos. Yo voy a dedicar muy poco tiempo a saber lo que dicen algunos que tienen la necesidad de esconderse en las redes sociales. Estamos en otra cosa, sinceramente. Juan Amat, vicealcalde de l'Ajuntament de Vinaròs, moltíssimes gràcies. Si vol afegir alguna coseta més que mos hem pogut deixar, òbviament estaríem aquí un parell d'hores aprofundint encara molt més en este pressupost, però bueno, tindrem temps per a seguir analitzant. ¿Alguna coseta más? Muchas gracias. Sencillamente tratar de visibilizar aquello que percibimos algunos. El gobierno del tripartito es una oportunidad de cambio para el municipio. Este presupuesto es el punto de partida y ahora lo que queda es no defraudar con las expectativas generadas y eso ya depende básicamente de nosotros mismos. Por lo tanto, desde ese punto de vista estamos relativamente tranquilos y ahora lo que queda es cumplir. Juan Amat, vicealcalde de l'Ajuntament de Vinaròs, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i fins una propera ocasió. Muchas gracias, muy amable. Nosaltres ja tanquem l'espai de l'entrevista. Com sempre, gràcies per la seva atenció. Continua la programació sempre interessant a Canal 56 i canal56.com.